¿Cuántas veces hemos pensado que nuestra vida cambiaría, Nacho, completamente si de repente nos encontramos un tesoro? Y nos referimos a las películas en que encuentran un gran cofre, sacan monedas de oro, la vida te cambia y entonces eres, pues ya te imaginas que totalmente feliz. Entonces hay muchas personas que han excavado lugares, se dice que hay una lumbrecita que te dice que ahí hay un tesoro enterrado, pero también se dice que las personas que sacan un tesoro, como que les cae la maldición y esas personas fallecen. Pues hoy tenemos aquí como invitada a Adela Contreras, ya la conocemos de hace mucho tiempo y hoy está con nosotros y ella es gerente de Detectores SADCB, de familia. Ya su papá fue una persona muy reconocida en este ámbito, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, Vicente Contreras, y hoy está con nosotros. ¿Qué tal, Adela? Gracias por haberme invitado y qué bueno que estás comentando algo que es fundamental que tu auditorio sepa. La actividad de localizar tesoros es una actividad legal y segura. Legal, quiero hacer mucho hincapié porque toda la gente cree que tiene que hacerlo secretamente o que nadie se debe dar cuenta. Y estoy de acuerdo en que nadie se debe dar cuenta porque luego vienen los amigos y piden prestado. Pero no tiene ningún riesgo porque la actividad de buscar tesoros está basada en que el metal que está enterrado emite una gasificación. De hecho, eso es lo que favorece que se haga la detección, porque esa gasificación, cuando se prende el detector, se prende el transmisor, pasa la onda hasta donde está el metal fundido y se lo manda al receptor y entonces ya se puede definir. Esa gasificación sí es tóxica, pero no es mortal, no es venenosa. Entonces, como mi papá fue una persona que se dedicó durante muchos años a esta actividad, varias veces que encontró ese tesoro, algunos tesoros, él en vida encontró 7 tesoros. Wow. Entonces, se dio cuenta y que esa gasificación es tóxica y entonces se vio que era necesario protegerse. Siempre tratamos de explicarles esto y les damos 3 posibilidades para que se protejan. La primera y la más peligrosa es echar un cerillo y eso hace que al hacer la combustión del gas pues se desaparezca. La segunda, que por supuesto nadie hace, es dejar que el tesoro repose. Tiene que reposar 12 horas, pero te imaginas la posibilidad de haber encontrado un tesoro y no saber qué es y cuánto es. Pues casi nadie lo hace. O que te lo gane, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es cuestión de aguantarse. Y la tercera es lo que nosotros hacemos. Tenemos unas mascarillas especiales, las cuales se tienen que impregnar en vinagre, se las ponen las personas y ya no tienen ninguna consecuencia de aspirar, de inhalar esa gasificación. Entonces es muy importante que la gente sepa que no hay ningún riesgo en todas las ideas de que los tesoros están malditos o que si tú haces la detección vas a tener problemas físicos o que incluso te puedes morir, pues más bien son como pues una forma de evitar que el otro sea feliz y encuentre estos tesoros tan importantes. Pero entonces en tu familia sí vivieron esto de encontrar tesoros reales. Sí, mira, te voy a platicar un poquito, a lo mejor todo tu auditorio no recuerda, pero mi papá fue un hombre que nació con muchas carencias en un pueblo pequeño de Michoacán que se llama Zitácuaro. Estudió muy poco, estudió primaria y secundaria y estudió para contador privado, que en esa época así se llamaba, eran como ayudante de contabilidad. Muy joven se casó con mi mamá, que es de otro pueblo que se llama Cuitzeo del Porvenir, también en Michoacán, y se vinieron aquí a la Ciudad de México. Aquí tuvieron 4 hijas, yo soy la más chica. Y entonces, pues mi papá empezó a buscar trabajo y encontró en alguna empresa y se dio cuenta que era alérgico, que cada vez que llegaba a trabajar o que lo presionaban mucho le empezaba así como asma y se sentía mal y tenía que regresar. Entonces dijo, no, pues esto a mí no me conviene y yo necesito ganar mucho dinero pues porque ya tengo mis hijas y mi esposa. Entonces, en algunas vacaciones que fuimos a Cuitzeo del Porvenir, llega y le dice el sacerdote de la iglesia, oye, fíjate que parece ser que hay un tesoro en el atrio de la iglesia.
En ese momento se le prende el foco a mi papá. Dijo, esta es la solución a todos mis problemas. Te estoy hablando de 1954. Entonces regresa a la Ciudad de México y empieza a buscar qué le puede servir para hacer esa localización. Lo primero que encuentra es un detector Geiger, que son aparatos especializados para detectar uranio. Pero en México el uranio está controlado por el gobierno, entonces pues no tenía caso. Volvió nuevamente y sí encontró un aparato en aquella época americano que se llamaba Golda. Regresó a Cuitzeo y no tenía ni manual el aparato. Entonces, pues ahí empezó a armarlo como pudo, vio cómo se ajustaba, hizo todos los ensayos y errores necesarios y después de 15 días encontró su primer tesoro. Pero entonces, en ese entonces él no sabía que se tenía que orear y... No, como te digo, todo fue en base a la experiencia que adquirió con los años. Y fue desarrollando su método. Exacto. Entonces, ese tesoro, como platicamos, lo que fácil viene, facilísimo se va. Entonces, te imaginas con todas esas carencias, pues lo primero que hizo fue comprar un coche, comprarnos ropa, irnos a pasear por todos lados, y en menos de 3 meses ya no quedaba nada de ese tesoro. Ahora, oye, Adela, ¿qué es cierto? Te encuentras un tesoro y como en ese caso estaba en la iglesia, ¿tú lo tienes que decir a las autoridades o tú te lo puedes quedar? Bueno, la otra parte que te quería comentar es que la actividad de buscar tesoros es legal porque el Código Civil tiene perfectamente tipificado qué es lo que tienes tú que hacer en el momento en que encuentras un tesoro. Si encuentras un tesoro en un terreno de tu propiedad, es completamente tuyo. Si encuentras un tesoro en alguna propiedad de una tercera persona, se divide mitad y mitad. Si encuentras un tesoro en la calle o en un lugar público, es del gobierno. Pero si tú encuentras un tesoro que tenga un valor histórico o antropológico, lo tienes que entregar al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos hacen el avalúo y te pagan la cantidad correspondiente. Wow. Bueno, entonces siguiendo con la historia de mi papá, encontró ese tesoro y a los 3 meses pues regresó muy entusiasmado a Cuitzeo y nadie hace publicidad de que encuentra un tesoro, sin embargo todo el mundo se entera. Entonces al regresar varios se le acercaron y le dijeron, oye Vicente, yo tengo un rancho aquí en Santana Maya y ¿qué te parece si vamos? Pues vamos, ¿no? Y entonces iba y en ese momento él iba en participación. Eso quiere decir, si se encontraba el tesoro, le tocaba la mitad a uno y la mitad a mi papá. Y si no se encontraba nada, pues ni modo, ¿verdad? Ya se había hecho toda la búsqueda. Entonces, él en esa modalidad encontró 7 tesoros. Hasta que el último lo fue a buscar en la sierra de Oaxaca. Y estaban hasta por allá en una hacienda antigua. Y para encontrar un tesoro se tiene que hacer como un diagrama, porque las marcas que hacen los aparatos te va indicando y te va ayudando a centrar el lugar exacto. O sea, primero hay unos aparatos que tienen un microamperímetro, entonces hacen la marca de 10, el microamperímetro. Entonces, conforme uno se va acercando al lugar, va aumentando hasta el 100, pero se va haciendo ese diagrama. Entonces, en esa ocasión que estaban en Oaxaca, hicieron todo, hicieron la excavación, incluso con la pala ya encontraron el cofre y dijeron, no, pues aquí ya está. Y en ese momento el dueño del lugar saca una pistola y le dice a mi papá, don Vicente, este tesoro no se divide. Y dijo mi papá, por supuesto que no, y se fue corriendo. En ese momento fue cuando decidió que era muy peligroso el dedicarse en esas condiciones a buscar tesoros, y fue cuando realmente se inició la empresa. Se estableció aquí en el DF, vio que era muy importante poner en papel todas sus experiencias, y entonces empezó a escribir libros. El primero que escribió se llama Secretos de la localización de tesoros, porque te dice muchas cosas que tienes que investigar antes de decidirte a ir a buscar un tesoro. Como por ejemplo, bueno, ¿por qué crees que hay un tesoro en ese lugar? O sea, lo primero que hay que
descartar es que una vidente te dijo te vas a encontrar un tesoro, porque bueno, pues eso es algo muy mágico y que bueno, necesitas asentarlo en lápiz y papel para poder hacer una estrategia. Oye, Adela, en tu experiencia de la empresa, ¿no les ha tocado que les comentan de esa famosa flamita que se ve, que te anuncia? Sí, claro. ¿Es verdad? Eso en el libro está también explicado. Los tesoros, como te platicaba, usan la gasificación y esa gasificación sale a la superficie. Entonces, hay gasificación, hay luces que tú puedes ver en los espacios amplios que pueden ser rojas, pueden ser blancas o pueden ser azules, en base a si son huesos, si es metal fundido. Entonces sí, obviamente, por ejemplo, eso es uno de los factores que nosotros les preguntamos. Primero, ¿quién crees que dejó el tesoro? O sea, bueno, si tenía el abuelito que tenía una tienda importante en el pueblo y que todos los días todo lo que juntaba compraba centenarios y luego pues de repente se sentaba todas las tardes en una hamaca que estaba a 100 metros de la entrada y entonces ahí él siempre estaba como alerta y viendo hacia un lugar y de repente se muere y no encuentras todas las monedas que él coleccionaba. Bueno, ahí sí no hay ningún lugar a duda de que ese tesoro existe. Uh-huh. Y, por ejemplo, otro aspecto importante es el momento histórico en donde crees tú que se enterró ese tesoro. Por ejemplo, en la Revolución, en 1910, pues todas las personas tendían primero a ahorrar en metal o en joyas. Y segundo, pues no lo podían meter al banco, entonces lo guardaban en sus casas. Uh-huh. Otro momento histórico importante fueron los cristeros en 1929, 1930, en donde también la gente que tenía dinero, pues era... Lo escondía y eran como los que llamaban la atención, entonces trataban de ser discretos en eso. Ese tipo de cosas son los que nosotros tratamos de ayudar a centrar a nuestros clientes para que puedan hacer una buena localización. Y actualmente, en este siglo XXI, hay personas que quieren buscar los tesoros, porque tenemos mucho la idea de que me gustaría encontrarme un tesoro, pero así físicamente van al negocio con frecuencia. Nosotros tenemos ya 60 años de antigüedad. Entonces, es increíble, pero en épocas de problemas económicos, pues es una posible solución. Oye, ¿cuál tesoro te ha dejado impresionado que a pesar de que pasen los años, dicen, no, este fue impresionante, o porque hubo alguna situación sobrenatural o extraña, o que fue un tesoro impresionante? Bueno, una de las experiencias más importantes que hemos tenido fue un pescador pulpero que radica en Veracruz, se llama Raúl Hurtado. Este pescador bajó al fondo del mar y encontró algo ahí que brillaba, entonces dijo, ay, pues le voy a llevar esto a mi hijo para que juegue con él. Entonces cuando ya empezó el hijo a jugar, ya la conchuela que le salía por el derrumbe del fondo del mar, se le empezó a caer y resulta que era una joya prehispánica. Wow. Pero entonces el pescador al fin no conocía el valor real de esa joya y entonces se la llevó a un joyero ahí en Veracruz, que inmediatamente se la compró y la fundió. Pero entonces dijo, no, pues aquí sí conviene. Raúl Hurtado se dio cuenta que sí convenía bastante dedicarse, sacar poco a poco eso, írselo a llevar a ese joyero. Tiene la mala suerte de que roban una joyería, otra joyería en Veracruz. Y entonces la policía, como táctica de investigación, busca quién está gastando más de lo que acostumbra. Y Raúl Hurtado pues había pintado su casa, se había emborrachado, hacía fiestas cada tercer día, sus hijos ya vestían mejor y dijeron, este es el responsable. Lo llevan a los separos y le dicen, tú te robaste en la joyería todo lo que había. Y le dicen, no, yo no me robé nada. Yo me encontré un tesoro en el fondo del mar. Peor para él. Porque entonces le dicen, ¿y todavía hay más? Sí, todavía hay más. Pues empiezan lo detienen,
lo meten a la cárcel y buscan la manera de que les diga en dónde está. En ese momento sale en el periódico que había encontrado un tesoro, un pescador, y que estaba en la cárcel. Entonces mi papá y mi mamá, cuando lo leen, dijo, no, pues esto no es posible, porque exactamente es legal, no tienen por qué. Ujú. Entonces se van ellos a Veracruz, estando allá contratan un bufete de abogados y empiezan a darle el seguimiento, y después de casi 7 meses logran que salga de la cárcel. Y la importancia de este hallazgo es increíble porque son piezas exactamente prehispánicas que consisten en, por ejemplo, un Cristo en la dorsal, en la cadena, y con los rasgos prehispánicos, o sea, Ujú. entonces se cree que es el tesoro que ya se estaban llevando los españoles, ¿no? Y ese tesoro es tan importante que han hecho un museo en la ciudad de Veracruz que se llama el Baluarte de Santiago, en donde están expuestas todas esas piezas. Entonces, afortunadamente se logró rescatar del joyero que estaba fundiendo ese gran valor histórico, y se está actualmente en exhibición. A nosotros nos han llamado en infinitas ocasiones para decirnos, es que ahí en el pueblo, en la casa de mi mamá, en el rancho, se ve una luz y dicen que hay un tesoro, pero dicen que lo tiene que buscar mi hermana, porque como ella fue la primera que lo vio, ella lo tiene que buscar. Adela, yo te preguntaría, ya se han encontrado muchos tesoros, los Así declarados es. y los no declarados. Así es. ¿Tú crees que por ahí todavía hay algún tesoro? Hay muchísimos. Eso que tú mencionas. ¿Por dónde es- más o menos? Bueno, Danos una otra de las coordenada. cosas importantes es saber, en los estados mineros, por ejemplo, en Taxco, en Zacatecas, en donde la gente tiende más a utilizar el metal, es donde más se presentan. Obviamente, aquí en la Ciudad de México hay muchos lugares en donde, por ejemplo, en todo Mixcoac y en Azcapotzalco, que son residencias muy antiguas, la gente sí encuentra. No, yo creo que tu público tiene que tener muy claro que la posibilidad de mejorar la vida está abierta para todos, que no tienen que esperar que haya un designado por fuerzas sobrenaturales. Si tienen los elementos y las historias que puedan respaldar, sustentar la existencia de un tesoro, O la sospecha, por o lo la menos, sospecha ¿verdad? por lo menos, que vayan con nosotros. Ya lo saben, amigos, si ustedes creen que por donde viven o en su casa hay un tesoro, llamen y nos vamos a michas. ¿Qué les parece? Claro. Adela, pues nos dio mucho gusto haber platicado contigo, un tema interesante, y bueno, siempre lo ves como mito eso, los tesoros, pero bueno, tú has vivido y tu familia lo ha tenido Así es. presente, esto que los tesoros sí existen y que todavía hay. Si ustedes encuentran uno, pues también nos llaman y nos comparten esa Claro. experiencia para seguir teniendo más y más historias acerca de esos legendarios tesoros. Imagínense, Vicente Contreras Vázquez encontró 7 tesoros. Eso es muchísimo. ¿Cuántas personas no quisieran encontrarse por lo menos la mitad de una ollita, no? O unas cuantas monedas. Oye, pero si te encuentras así la olla con las monedas. Casi siempre son o cofres. cofrecitos. ollas o incluso cosas de piel, o sea, sí, ¿Bolsas de piel? bolsas de piel. Ah, muy bien. Y la gente no debe tenerle miedo a la brujería. Nunca. Y es que, antes de que nos vayamos, es que mucha gente dice, no, es que cuando aparece el tesoro, dicen que si lo sacas, se cobra con alguien. No. Nada de eso. Nada de Sáquenlo. eso. Que tengan confianza, es legal, es seguro y es una gran oportunidad. Muy bien. Excelente. Adela, ¿tienen página de internet? Sí, www.detectores.com.mx. Ah, ok. Muy bien, Adela, pues nos dio mucho gusto haber platicado contigo y próximamente pues estaremos nuevamente en comunicación porque de seguro van a surgir muchas preguntas, muchas dudas y también muchos comentarios. Estaré encantada de poder ayudar y orientar a todo tu público. La miedoteca. 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 La miedoteca.
La miedoteca. La miedoteca. La miedoteca. La miedoteca. La miedoteca. La miedoteca. La miedoteca.